Bueno, abran sus Biblias, por favor, en Hechos, capítulo 2. Hoy día vamos a estar predicando en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y vamos a estar cubriendo la porción que va desde el versículo 37 hasta el versículo 47. Entonces, Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 47 vamos a estar cubriendo la semana de hoy. Y la semana pasada vimos que el centro de Pentecostés era Cristo y su exaltación. En otras palabras, en Pentecostés Jesús cumplió su promesa, inauguró públicamente la iglesia del nuevo pacto y mostró que su misión no quedaría limitada a un solo pueblo o a un solo idioma, sino que estaba diseñada para alcanzar a todas las naciones. Y el día de hoy vamos a estudiar los efectos o los resultados de Pentecostés, por decirlo así. Es decir, hoy vamos a ver en la práctica cómo luce la obra del Espíritu en la iglesia que acababa de nacer en Jerusalén. Ahora, mis hermanos, entender esto es esencial, porque nos va a ayudar a comprender cómo se ve, cómo luce la obra soberana del Espíritu Santo en el contexto de la iglesia local. En otras palabras, si miramos este texto con detención, vamos a poder ver una imagen, un cuadro, por decirlo así, de cómo luce una iglesia llena del Espíritu Santo. Y ese es el título de esta predicación, una iglesia llena del Espíritu. Y la idea central que este pasaje condensa y la idea central de esta predicación y lo que espero poder persuadirlos a lo largo de esta exposición es que Cristo, por medio de su Espíritu, nos llama a ser una iglesia que permanece en su palabra, en la comunión y la oración, para que demos fruto para su gloria. Entonces, ¿qué es lo que este texto nos está intentando mostrar? Primero, que Cristo, como el Rey soberano sobre la iglesia, nos ordena que por medio de la obra del Espíritu Santo, nosotros como un cuerpo, seamos una iglesia que en primer lugar permanece continuamente en la palabra. Eso es lo primero. Lo segundo, que es una iglesia donde se ve claramente una comunión amorosa entre sus miembros. Y también una iglesia llena de oración. Y el resultado de permanecer en esas cosas es que la iglesia va a dar frutos espirituales para la gloria de Dios. Y vamos a dividir el sermón en tres partes. Vamos a ver cómo el Espíritu forma esta comunidad a través del arrepentimiento. Después vamos a ver cómo esta comunidad permanece conectada con Cristo a través de la palabra, la oración y los medios de gracia. Y en tercer lugar vamos a ver los frutos los frutos visibles de la obra del Espíritu en esta congregación. Así que si tienen sus Biblias, por favor, sigan conmigo. Vamos a leer desde el versículo 37 al 47 y luego vamos a tomar un momento para orar. Dice: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación.
Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos. Día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Vamos a orar. Señor, clamamos que a través de tu palabra podamos comprender cuál es el llamado, la vocación que tú tienes para nosotros como iglesia, Señor. Que sea tu palabra y no nuestra creatividad lo que marque el pulso de esta iglesia, Señor, y oramos por todas las iglesias que están a nuestro alrededor. Señor, ocupa tu palabra para confrontarnos, para hablarnos, y te ruego que por medio del poder del Espíritu Santo podamos recibir tu palabra con mansedumbre y hacer los cambios que sean necesarios, Señor. Predica, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, un mejor sermón del que yo puedo dar, y aplica, Señor, la palabra en muchas maneras en las que yo no soy capaz, Señor. Te rogamos y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos entonces con la primera parte que vemos aquí en el texto, en el versículo 37. Y es que el Espíritu Santo forma una comunidad que responde al Evangelio. Lucas abre diciendo: al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y lo primero que vemos aquí es que luego del sermón de Pedro, un amplio número de personas fueron conmovidas. Literalmente se afligieron de corazón, sintieron que su corazón fue traspasado. Ahora, lo interesante es que este grupo de personas que ahora estaban conmovidas, que ahora estaban traspasadas con el mensaje que Pedro había predicado, eran personas que habían conocido a Jesús. Y seguramente algunos de ellos presenciaron sus milagros, y más de alguno de las personas que estaban en esta audiencia consintió en que era bueno que Jesús fuera crucificado. Y ahora este grupo que en el ministerio de Jesús rechazaron lo que él tenía que decir y hacer, al escuchar la palabra predicada acerca de quién es este Jesús resucitado y exaltado en los cielos, se dieron cuenta de la gravedad de las acciones que habían tenido delante de Dios. Ellos entendieron por obra del Espíritu Santo que ellos habían rechazado al Hijo de Dios. Ahora piensen, ¿cómo es posible que una persona que ve a Jesús, no le cree, no considera sus milagros, no cree lo que otros dicen, cambie de una manera tan radical su manera de pensar? Y la respuesta es esta: la palabra fue predicada en el poder del Espíritu. Y mis hermanos, al leer esto,
debemos recordar que la palabra del Señor es poderosa para salvar a los pecadores. Y no importa qué tan pecadora sea la persona que escucha, el Evangelio ofrece esperanza para todo aquel que cree. Piensa, esta gente había rechazado a Jesús en su ministerio. No eran santos, eran personas que le habían dado la espalda a Jesús teniéndolo frente a él. Pero aún había esperanza para ellos. Aún había posibilidad de arrepentirse y creer. Y quiero que escuches esto, mi hermano, mi hermana. No creas la mentira de que hay personas que no pueden ser salvas. Yo sé que tú tienes seres queridos, personas que amas, que han rechazado el Evangelio una y otra vez, que han rechazado a Jesús, que han blasfemado contra Dios, que han blasfemado contra Cristo. Pero mi hermano y mi hermana, no pierdan la esperanza y no dejen de orar, porque la palabra de Dios sigue siendo poderosa para salvar pecadores hoy. No importa qué tan desviada, qué tan descarriada esté la persona por la que estés orando, Dios siempre puede hacer una obra por medio de su palabra. Y eso es cierto, mis hermanos. Tu deber es orar y predicar la palabra. Porque la palabra es el instrumento que Dios usa para dar vida. El Evangelio, mis hermanos, es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Y esto es importante cuando pensamos, si eso es cierto, ¿a qué nos ha llamado Dios como iglesia? Porque si este es el Evangelio que Dios nos ha encomendado, significa que la iglesia no es un lugar de entretención. La iglesia no es un lugar para que montemos un espectáculo. No, este es un lugar sagrado establecido por Dios para predicar su evangelio y para que la palabra sea expuesta. Esa es la razón por la cual la iglesia existe, para proclamar las buenas nuevas de salvación. Y esa palabra que predicamos, la espada del Espíritu, es la misma palabra que el Espíritu usa para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y esa palabra predicada fue la que convenció a hombres que originalmente y mujeres que originalmente rechazaban a Jesús para que ahora pregunten a los apóstoles qué debemos hacer. Es decir, ¿qué necesitamos hacer para recibir el perdón de Dios y recibir el favor de Dios? Y Pedro contesta en el versículo 38 y les dice, bueno, ¿cómo puedo yo recibir el perdón de mis pecados? ¿Cómo yo puedo alcanzar una relación con Dios y hacer que toda la carga que mi pecado tiene en contra mía y contra Dios sea cubierta? Versículo 38, miren conmigo. Dice, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ven los dos imperativos, ¿no? Las dos instrucciones que Pedro está dando. Primero les dice, arrepiéntanse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, literalmente significa cambiar de mente. En otras palabras, es darle la espalda a la vida de pecado
pasada y girar en la dirección opuesta para seguir a Jesús. Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo sentirme mal, no es un remordimiento. El arrepentimiento es un cambio radical, un cambio de mente. En un momento Jesús no me importa, pero cuando me arrepiento y creo, ahora Jesús es lo más importante en mi vida. Ven que hay un cambio radical, ¿no? Eso es el arrepentimiento. Y sabes que alguien se ha arrepentido porque su disposición, su corazón ha sido transformado. Y por la gracia del Señor es lo que muchos hemos experimentado. Un día no queríamos nada con Jesús, no teníamos nada que ver con Él, no era importante para nosotros. Pero Dios nos concedió arrepentimiento y radicalmente nos cambió. De modo que ahora Jesús no solo es importante, es el centro de nuestra vida. Y lo segundo que dice Pedro es sean bautizados. La palabra significa literalmente sumergir. Y el bautismo en la Biblia era la señal de identificación pública con Jesús que ordenaba para todos aquellos que habían creído. Y aunque el bautismo no salva, y esto es importante definirlo bien, la gente no es salva al bautizarse. Y es un error importante en la Iglesia Católica, que creen que el bautismo infunde gracia en el momento en que la gente es sumergida y entra en un canal de gracia. Ese es un error. La gracia viene solo por la fe. Pero aunque el bautismo no salva, todo aquel que ha sido salvado muestra su obediencia al bautizarse y reconocer públicamente quién es Jesús, sin importar el costo que esto traiga. Porque piensen en esto. En el contexto de este pasaje, las personas que se iban a bautizar eran judías, ¿cierto? Estamos en Jerusalén, hay judíos de la diáspora viniendo a lo que está sucediendo en Pentecostés. Por lo tanto, bautizarse en el nombre de Jesús significaba que ellos estaban reconociendo públicamente que Jesús era el Mesías y el Salvador de Israel. Y aquí escuchen esto, porque al hacer esto, porque los bautismos en esa época eran públicos, no era como un evento ahora que se hacía cerrado. Los bautismos se hacían en lugares abiertos y generalmente en lugares donde había muchas personas. Por tanto, si uno de estos judíos se bautizaba en el nombre de Jesús, estaba declarando su rechazo a las autoridades judías. Estaba mostrando públicamente que pensaban que lo que hizo el Sanedrín era algo injusto y aquellos que habían crucificado a Jesús. En otras palabras, ellos están poniendo su vida en riesgo al confesar a Jesús públicamente. Pero obviamente, ellos están dispuestos a hacerlo porque ellos saben que Jesús era el Mesías verdadero. Era Dios viniendo a salvarse. Y por eso están dispuestos a bautizarse en su nombre, es decir, reconociendo quién era este Jesús. Y déjenme hacer un paréntesis aquí. Pero este pasaje no niega que la fórmula del bautismo sea trinitaria, como dice Mateo capítulo 28. Vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto? Porque hay una secta que se llama Jesús Solo, que no solo niega la Trinidad, sino que además ocupa este pasaje para argumentar que tenemos que ser bautizados solo en el nombre de Jesús. Pero este pasaje no me está diciendo cuál es la fórmula litúrgica.
cuáles son las palabras que se repetían en el bautismo, sino que me está diciendo que los bautismos de estos judíos tenían que comenzar reconociendo quién era Jesús. Y reconocer quién era Jesús es asumir que Él era la segunda persona de la Trinidad. Dios viniendo a salvar. Entonces, cuando escuchen ese tipo de herejías, que no sean confundidos con esa clase de mentiras. Porque ese es el punto de Lucas. El punto de Lucas es que por medio de la obra de Jesús, Dios hecho hombre, es posible recibir perdón de nuestros pecados y el don del Espíritu Santo. Y esto es lo que confesamos a raíz de este texto, ¿no? Si hemos creído en Cristo, todos nuestros pecados han sido pagados, amén. Y la deuda que teníamos en nuestra contra fue absuelta y tomada por Jesús en la cruz. Ese es el regalo que Dios ofrece por medio de Cristo, el único hombre en este planeta que jamás en su vida desobedeció la ley de Dios, el único hombre que deleitó a Dios en cada segundo de su existencia. Y ese hombre murió y pagó no solo por el precio de nuestros pecados, sino que además vivió la obediencia que tú y yo no podemos vivir. Y ese es el regalo del Evangelio, la doble justicia que Jesús nos ofrece, la doble imputación de Cristo. Y dice Pedro, no solo eso, pero por medio de su obra, al arrepentirnos, también recibimos el don del Espíritu Santo. Y aquí déjenme detenerme un segundo. Aquí la palabra don en el original no es la misma palabra que se ocupa en 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12 se ocupa la palabra carisma. Y de ahí viene la idea de carismático, de la palabra dones en 1 Corintios 12. Acá se ocupa la palabra griega dorea. ¿Y por qué lo menciono? Porque lo que está mostrando aquí Lucas, al don, al regalo que se refiere aquí, no es a los dones espirituales, sino que se refiere al regalo del Espíritu para todos los creyentes del nuevo pacto a través de la salvación con Cristo. Entonces, tal como veíamos la semana pasada, lo que Pentecostés nos está enseñando es que todas las personas del nuevo pacto, todos aquellos que se han arrepentido y creído en Cristo, tienen el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que el texto nos está mostrando. Y es increíble porque cuando ese espíritu que es dado obra, produce un fruto bien particular, dice el versículo 41. Dice, entonces, los que habían recibido su palabra, es decir, los que habían creído, fueron bautizados y se añadieron a la iglesia aquel día como 3,000 almas. ¿Pueden creerlo? ¿No? Judíos que habían rechazado a Cristo en su ministerio, que habían clamado, crucifíquenlo, seguramente más de alguno, ahora habían creído la palabra de Pedro y no solo eso, son bautizados y se añaden a la iglesia. Ahora es interesante también, ¿no? Porque dice los que habían recibido su palabra. Eso significa que hubo personas que escucharon exactamente el mismo mensaje, pero no creyeron. Pero los que sí creyeron fueron bautizados. Y no solo bautizados, sino que además se vuelven miembros de la iglesia en Jerusalén. Porque ven ese detalle, ¿no? Que dice que se añadieron a la iglesia. Y hay un número. Significa que hay alguien ahí en Jerusalén contando quiénes son parte de la iglesia y quiénes no son parte de la iglesia. Por eso
En esta iglesia creemos que la membresía es importante, porque pasajes como este sugieren que hay una manera en que las personas se añaden formalmente a la iglesia. Por eso tenemos un proceso de membresía. Y luego de esto, dice Lucas, muestra, luego de que esta iglesia nació, la primera iglesia bautista de Jerusalén, luego de que esta iglesia se constituyó formalmente, dice Lucas y deja registro de la continuación de la obra del Espíritu en esta iglesia. Y eso es lo segundo importante de este sermón, el segundo punto del texto. Y es que el Espíritu que había hecho nacer esta comunidad, ahora los mantiene conectados con Cristo. Y eso es importante, ¿no? Aquí vemos que el Espíritu Santo no solo concede el arrepentimiento para hacer nacer esta iglesia, sino que además los sostiene conectados con Jesús. Ahora pregunto, ¿cómo puede una iglesia estar conectada con el Jesús que está en el cielo a la diestra de Dios? ¿Cómo puede una iglesia mantener su comunión con el Cristo que los había salvado si Cristo no estaba presente físicamente? Y miren cómo responde el versículo 42. ¿Cómo estaba Cristo presente con ellos? Y 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Y lo que Lucas está narrando aquí no es solo un evento histórico, lógicamente lo es, pero además nos está mostrando el modelo, cómo una iglesia se relaciona con Jesús en el cielo. Y Lucas nos muestra 4 maneras en que la presencia de Cristo se vuelve real en una iglesia. Y es básicamente, si una iglesia desea ser bíblica, si una iglesia desea ser llena del Espíritu Santo, debe hacer al menos estas 4 cosas. Primero, Cristo se hace presente por medio del estudio de su palabra. Dice Lucas que esta iglesia se dedicaba continuamente o devotamente a la enseñanza de los apóstoles. Es decir, ellos buscaban a los apóstoles para que los instruyeran en el conocimiento que habían recibido de parte de Cristo. Y tenemos que entender esto para poder interpretar correctamente este texto. Los apóstoles fueron hombres especialmente comisionados por Jesús para hablar de parte de Él. Y tal como veíamos en el capítulo 1, Jesús pasó 40 días enseñándoles las Escrituras para que las entendieran correctamente. Y no solo eso, Jesús les prometió en Juan 14:26 que el Espíritu Santo a los apóstoles les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que Jesús había dicho. Por tanto, ¿qué significa esto en la práctica? Que en el comienzo de la iglesia, la enseñanza de los apóstoles era la voz autoritativa para hablar de Jesús y su reino. Ellos eran los portavoces de Jesús. Y piensen un momento en esto. Además de la comisión de Jesús, además de las palabras que Jesús les dio, ¿cómo podían saber estas personas que ellos eran verdaderamente enviados de parte de Dios? ¿Cómo podían saber? Y bueno, el libro de los Hechos nos muestra que por medio de los apóstoles Dios hace una serie de prodigios y milagros. Versículo 43, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Y piensen en esto, ¿qué es una señal?
¿Qué es una señal? Una señal es algo que apunta hacia algo más. Si tú ves un triángulo, estás conduciendo un triángulo rojo, significa avanza con todo. No, mentira, ese es ceda el paso. Que en mi país, si es pare, a veces no es tanto como pare, es como siga y no se preocupe. Entonces, es una señal, ¿no? Está apuntando a algo más. Entonces, los milagros, los prodigios que los apóstoles hacían, apuntaban como una señal a la autoridad que Jesús les había dado, ¿no? Imaginen a Pedro predicando con autoridad, con poder, y luego las personas que pasan a su alrededor se sanan con su sombra. Imaginen Pedro predicando y un cojo de nacimiento le crecen músculos en las piernas y empieza a saltar. ¿Qué ven estas personas? ¡Wow! Estas personas son enviadas de parte de Dios. Porque ¿quién puede hacer estas señales? Preguntó Nicodemo en Juan capítulo 3, si no es enviado de Dios. Sabemos que vienes de Dios, le dice Nicodemo a Jesús, porque nadie puede hacer estas señales si no viene de parte de Dios. Y es interesante porque cuando Pablo quiere defender su apostolado en la segunda carta a los Corintios, que es un buen ejemplo de que Pablo quiere mostrar, yo soy un verdadero apóstol y no estos otros superapóstoles que los quieren engañar. Y Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 12, y va a salir aquí atrás mío, entre ustedes se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo podíamos saber que ellos eran verdaderos enviados? Bueno, se operaron las señales de un verdadero apóstol. Y eso creo que son los propósitos de los milagros en el libro de los Hechos, hechos por mano de los apóstoles. Ahora, dice la Escritura que estos mismos hombres comisionados por Dios fueron los que se encargaron de de escribir la Escritura, inspirados por el Espíritu Santo, tanto los apóstoles como algunos de sus colaboradores, de modo que podemos decir con confianza que en este libro que tenemos aquí, la Biblia, se encuentra la palabra autoritativa de los apóstoles y en consecuencia de Cristo. Y les digo esto para entender lo siguiente. Ustedes desean escuchar la voz de Cristo. Ustedes desean experimentar su presencia. Ustedes quieren sentir el consuelo y el amor de Cristo como si estuviera aquí frente a mí. Bueno, abran sus Biblias y dediquen sus vidas a explorar los tesoros que hay en ella escondida. Mis hermanos, cuando tú lees la palabra, meditas en ella, el Espíritu Santo que mora en ti hace que la presencia de Cristo se vuelva real. ¿Han sentido eso, no? Que necesitan consuelo y uno abre las páginas de la Escritura y verdaderamente se puede experimentar consuelo. Necesito ánimo y viene un versículo a mi mente y verdaderamente tiene la capacidad de animarme. Necesito ser confrontado con mi pecado y abro una parte de la Escritura y mi pecado es expuesto, como si Jesús mismo estuviera al lado mío diciéndome: hijo, no seas tan necio. Esa es la presencia y el poder real que tiene la
palabra. Mis hermanos, nuestro Rey, que está en el cielo, a la diestra de Dios, está presente cuando su palabra es expuesta. Él está animando, Él está redarguyendo, Él está convenciendo de pecado y moviendo nuestros afectos para poder amarle de una manera más profunda. Ahora, Jesús no solo está presente a través de su palabra, también está presente a través de la comunión en la iglesia. Y lo que Lucas nos muestra aquí es que la comunión es algo esencial en una iglesia. Ellos pasaban tiempo juntos, ellos adoraban juntos, ellos comían juntos, ellos servían juntos. ¿Por qué? Bueno, porque de una manera misteriosa, cuando somos salvos, el Espíritu Santo nos une a un cuerpo de creyentes. Y todos estamos bajo una misma cabeza que es Cristo. Y cuando cuando el cuerpo se reúne, Cristo se hace presente. Y es quizá una de las cosas que más cambia antes y después de conocer a Jesús. Si no conoces a Jesús, lo que estoy diciendo es chino mandarín. Porque no tiene sentido. ¿Qué sentido tiene querer pasar tiempo con otras personas que no son tu familia, que no tienes generalmente, necesariamente intereses en común, vienen de distintos países? A veces puedes tener comunión con personas que hablan otros idiomas. ¿Qué sentido tiene que se unan en un solo cuerpo? Bueno, ¿cuál es el sentido? Que su unión viene de parte de Cristo y su Espíritu Santo. Por eso los creyentes disfrutan de pasar tiempo unos con otros. Y a veces pasa en la iglesia que tu familia espiritual se puede volver hasta más cercana que tu familia física. ¿Por qué? Porque el vínculo que nos une es más profundo que la carne y la sangre. Es un vínculo místico con el cuerpo de Cristo y que además nos recuerda que vamos a pasar la eternidad juntos. Y usted dice, hermano, no me des mala noticia, por favor. Es un gozo, mis hermanos, recordar que los creyentes han sido llamados a vivir juntos, a celebrar. Y es increíble porque tener una familia en la fe es un regalo. Un regalo cuando necesitamos ánimo, un regalo cuando sufrimos, un regalo cuando necesito de la presencia de Cristo también. Porque es cierto, ¿no? ¿Cuántas veces no escuchamos a través del ánimo de otro hermano que nos da? Como que Cristo mismo nos estuviera hablando, ¿no? Cuando otro ora por nosotros, cuando nos consuelan con la palabra, cuando nos animan. La presencia de Cristo está ahí, animando por medio de su cuerpo. Y es real, y es un regalo que la iglesia debe aprender a disfrutar y a la vez apreciar. Ahora, lo tercero que Lucas muestra aquí es que Cristo se hace presente por medio de la cena del Señor. Y esa es la tercera manera en que Cristo aparece. Y en Lucas dice, se dedicaban al partimiento del pan. Y sabemos que en la cena, aunque el pan no se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo, como cree el catolicismo, su presencia sí está activa cuando participamos en estos símbolos con fe. Por tanto, tomar la cena no es solo un acto de obediencia, es también un acto de ánimo espiritual, es participar de la esperanza de la muerte sacrificial de Cristo y su retorno cuando decida volver.
Ahora, lo último que Lucas nos muestra de la manera en que Jesús se hace presente en este pasaje es por medio de las oraciones. Por eso Lucas dice que perseveraban en la oración. Y en este contexto creo que se refiere a las oraciones corporativas, es decir, las oraciones que hacemos como iglesia. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia eleva sus peticiones juntos, están mostrando su dependencia a Cristo y su sumisión como cuerpo. Por eso oramos, básicamente, para que la presencia de Cristo se revele de una manera única. Y mis hermanos, cuando oramos, y ese es el problema a veces de la amnesia espiritual, que muchas veces se nos olvida las maneras en que Dios ha contestado nuestras oraciones, ¿no? Perdemos registro, les ha pasado, ¿no? De cuántas veces perdemos registro de todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de todas las oraciones que Él ha contestado, y pareciera que nos acercamos a orar a veces hasta sin fe. Pero Dios, cuando oramos, y nosotros somos testigos de eso, sí responde, sí nos escucha. No es un monólogo solamente. Cuando mi voz y nuestra voz como iglesia se eleva al cielo, Jesús sí abre sus oídos y está presto a responder a su pueblo. No necesariamente con lo que queramos, pero sí con lo que necesitamos, que creo que es importante de recordar. En resumen, en este punto vemos que Cristo se hace presente en su iglesia por medio de la palabra, la comunión, la cena del Señor y las oraciones. Y ven lo práctico que es, porque eso es lo que hacemos como iglesia, ¿no? Eso es exactamente lo que buscamos hacer aquí. Estudiar la palabra, pasar tiempo en comunión, participar de la cena y orar. Es simple, pero es muy profundo, ¿no? Porque es la manera en que la presencia de Cristo se vuelve una realidad en nuestras vidas. Ahora, algo hermoso que nos muestra este pasaje es que cuando el pueblo de Dios se vuelca hacia Cristo en dependencia, el Espíritu Santo produce frutos en una iglesia. Es decir, cuando una iglesia se sujeta a la autoridad de Cristo, se deleita en la comunión, ora y participa de las ordenanzas, Dios produce algo en esa iglesia. ¿Por qué? Porque Dios es quien obra por medio de su palabra. Y miren por favor el cuadro que Lucas nos pinta. ¿Cómo luce una iglesia llena del Espíritu? ¿Cómo luce una iglesia dependiente de Cristo? Versículo 43, lean conmigo. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué dice ahí? Juntos. Y tenían todas las cosas en común, compartían entre ellos, vendían sus propiedades y sus bienes y las compartían con, ¿qué dice ahí? Todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes, de nuevo la unidad, en el templo, partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Qué hermosa imagen, ¿no? Aquí hay personas que temen al Señor, es decir, que tienen reverencia por Él, que es un fruto. Aquí hay personas generosas que exceden en su amor por otro, vendiendo sus propiedades para ayudar a otros. Y este es un texto tan extraño para nosotros, ¿no? Se siente tan raro siquiera leerlo,
Porque es como que me están diciendo, no, esto debe ser teología de la prosperidad. Y no, mis hermanos, esto no es teología de la prosperidad. Este es el evangelio bíblico. ¿Cómo a alguien se le puede pasar por la cabeza vender una de sus propiedades para ayudar a su hermano en la fe? ¿A quién? A ver, ¿a quién se le puede pasar por la cabeza hacer algo así? Bueno, debe ser alguien que sabe que los bienes terrenales no son lo más importante. Debe ser alguien que entiende que el amor verdadero se expresa más en dar que recibir. Debe ser alguien que ha experimentado el amor de Cristo de una manera tan profunda que cuando ve a sus hermanos pasando necesidad, no tiene problemas de despojarse de su seguridad económica porque sabe que Jesús en los cielos lo cuida más que su billetera. Mis hermanos, ese es el amor bíblico. El amor bíblico no descansa en la seguridad que el dinero nos pueda ofrecer. El amor bíblico descansa en la seguridad que viene del Cristo que nos cuida desde los cielos. Él es mi provisión. Él es mi estandarte, mi roca firme. Yo no descanso en cuanto dinero haya en mi cuenta. Descanso en que el Dios que está en los cielos tiene cuidado de sus hijos y Él no dejará que ni un cabello de mi cabeza caiga sin que Él lo haya decretado. Entonces no idolatremos la seguridad que el dinero ofrece, porque es falsa. Y Dios nos ha mandado, mis hermanos, a recordar esto, porque el cristiano ha recibido tanto de parte de Cristo que la generosidad es algo natural. Es natural, nace de la abundancia del corazón, de la abundancia en el espíritu. Y ojo, tú no tienes que ser rico o tener seguridad para poder compartir con otros. La Biblia dice que los que no tenían, ¿de dónde daban? De su pobreza. O sea, siendo pobres, decían, mira, yo voy a hacer un esfuerzo con mis posibilidades, pero yo quiero dar, porque yo sé lo que eso significa. Y el libro de los Hechos nos va a recordar esa enseñanza una y otra vez. Y ese mismo amor por Dios y por mi prójimo, ven el resumen de la ley, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está, lo vemos aquí en Hechos, ¿no? Y dice versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares. ¿Se dan cuenta? Abren sus casas también. Comían juntos, con alegría, con sencillez. Qué hermosa imagen, ¿no? Una iglesia así, con gente que se reúne en sus casas, que comparte con alegría, con sencillez. Si hay solo arroz con frijoles para ofrecer, bueno, comemos arroz con frijoles porque tenemos alegría y sencillez. Si hay carne, amén, y me avisan para visitarles también. Pero si no, comemos pan como comemos en mi país. Pero hay alegría, hay sencillez. Y es algo, ¿saben? Cuando yo conocí al Señor, yo me preguntaba, porque yo siempre he sido una persona un poco como jocosa o que le gusta bromear. Y cuando me convertí al Señor, Él me salvó. Una de las preguntas existenciales que me hice era, ¿será que tengo que volverme más serio? Y se ríen ya. ¿Será que tengo que transformarme en una persona más sobria en el sentido de no bromear? Y este pasaje me recuerda que la alegría es bíblica, hermanos. Reírse no es pecado.
Celebrar con gozo las cosas que el Señor nos ha dado es un regalo. De hecho, yo creo que el corazón del cristiano no es el de alguien amargado, serio, sino de alguien gozoso, porque tiene todas las razones para estar gozoso. Y esa es la gracia y la imagen que este texto nos muestra. Y además, Lucas dice que además esta gente tiene buen testimonio con los de afuera. Dice, hallando favor con todo el pueblo. En otras palabras, la gente los mira, dice, hay algo diferente en ellos. Desde el preciso momento en que se dan cuenta que pueden vender sus propiedades para ayudar a otro, dice, acá hay algo raro, ¿no? Porque yo no he visto a nadie de mis vecinos haciendo eso. ¿Y saben algo interesante? Los incrédulos, cuando tratan de explicar cómo fue que el cristianismo se volvió tan popular en los primeros siglos, su explicación, nosotros sabemos que es por obra del Espíritu Santo y su gracia, pero su explicación es que la iglesia cristiana desbordaba en generosidad, cuidado por los pobres, amor por el prójimo, de modo que la gente se veía atraída a ir a esos grupos. Y es lógico, ¿no? Es lógico, pero nosotros sabemos que ese amor no nace de la nada, es el amor que el Espíritu Santo derramó en nuestros corazones. Y es el ejemplo que se ve, el cuadro que pinta aquí en Hechos. Y quiero concluir con esto, que es como Lucas concluye. El Señor añadía al número de ellos los que iban siendo salvos. Mis hermanos, ¿quién añade personas a la iglesia? Dios, el Señor. Cristo es quien añade. Cristo, por medio de su Espíritu, edifica, sostiene, guía y dirige a su iglesia. Y lo que vemos aquí en el libro de los Hechos no es el resultado de la estrategia humana. No es que los apóstoles fueron al seminario y se graduaron con honores. No, lo que vemos aquí es la obra del Espíritu de Cristo edificando su propia iglesia. Y mis hermanos, quiero cerrar con esto. Ese es un poderoso recordatorio hoy, que se cumple un año desde que constituimos formalmente esta iglesia. Porque pueden ver, ¿no?, lo bueno que ha sido el Señor con nosotros al edificar esta iglesia. Y si el Señor, no nosotros, ha hecho todo esto que vemos hoy en apenas un año, pudiéramos soñar por un momento e imaginar qué es lo que el Señor pudiera hacer en 5, en 10, en 20 años. ¿Pueden imaginar todo lo que el Señor pudiera hacer por medio de ustedes? Las personas que pudieran ser salvas, las familias que pudieran ser restauradas, tal vez los jóvenes que pueden venir a la fe, o tal vez algunos de los esposos o esposas inconversos que hemos estado orando pueden venir a la fe en estos años. Tal vez el Señor levante más pastores y más maestros. Tal vez un día podríamos tener nuestro propio instituto bíblico. Tal vez pudiéramos enviar a un misionero a otro lugar. Tal vez pudiéramos plantar otra iglesia en la ciudad. Y mis hermanos, ¿no les emociona pensar en lo que Cristo puede hacer por medio de personas comunes y corrientes, como tú y como yo? Porque esa es la historia del libro de los Hechos. Cristo obrando por medio de su Espíritu a través de personas comunes y corrientes.
Y déjenme cerrar con esta pregunta. ¿No creen que vale la pena invertir nuestras vidas en algo así? Hermanos, Cristo está edificando su iglesia. Y Cristo va a edificar su iglesia hasta el fin, ya sea contigo o sin tigo. Entonces, o tú te sumas a la obra que Cristo está haciendo, o te pierdes del gozo y el deleite de ver al Señor obrando en medio nuestro. Y quiero cerrar invitándote a esto. Quiero invitarte a que tomes un momento en silencio para orar, pensando en esto. ¿Cómo Dios te está llamando a ser parte de esta obra que Él está haciendo? Toma un momento ahí y piensa, ¿cómo el Señor me está hablando a mí? ¿Qué pasos necesito tomar? ¿Qué decisiones necesito tomar? Les voy a dar un momento y luego voy a cerrar en oración. Señor, gracias por el amor derramado sobre nosotros, por cómo nos has sostenido, por cómo nos has cuidado hasta este punto. Gracias porque sabemos que en la simpleza de tu evangelio, en la enseñanza, en la oración y en la comunión, podemos verdaderamente encontrarte, verdaderamente tener comunión contigo, verdaderamente experimentar tu presencia, Señor. Y te agradecemos por ese regalo, porque en tu soberana voluntad has decidido, Señor, salvarnos y no solo eso, sino también sostenernos, Señor. Te ruego que cualquiera sea el peso que estés poniendo en alguno de mis hermanos, tú los guíes a obedecer tu voz, a seguir trabajando, Señor, para la edificación de tu reino y no el nuestro, Señor. Perdónanos porque tú sabes cuánto anhelamos construir nuestro propio reino, cuánto deseamos establecer nuestra propia seguridad y prioridades. Y te ruego que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos confronte para ponerte a ti en primer lugar, Señor, y derribar cualquier otro ídolo que haya en nuestro corazón, Señor. Obra, Padre, por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén.